Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar Utilidad clínica de la interleucina 6 como prueba de laboratorio. Agradecemos la participación del químico Abel Suárez Castro, quien estará participando como ponente en nuestro webinar del día de hoy. A continuación, presentaremos nuestro video corporativo con la finalidad de que conozcan un poco acerca de la empresa Desego y sus 39 años de experiencia en el mercado. El 12 de octubre de 1982, el ingeniero Rafael González y la señora Silvia Cabrera ponen en marcha un proyecto muy importante, no enfocándose en el éxito, sino en la importancia de lograrlo. Así, cada paso, incluso los más pequeños, se vuelven victorias que forjan los cimientos de Desego. Empresa que desde hace más de 35 años se mantiene a la vanguardia en el suministro de equipo para diagnóstico clínico, humano y veterinario en nuestro país. Nuestra misión ha sido y seguirá siendo la de entregar a nuestros socios comerciales soluciones óptimas e inmediatas a través de nuestros equipos y servicio. Esto nos ha permitido mantenernos como la mejor opción por 35 años. Desde nuestra fundación tuvimos la visión de ser considerados una empresa multinacional con altos niveles en calidad, servicio e innovación. Somos una empresa 100% mexicana con 35 años de experiencia. El trabajo continuo, nuestra calidad y la gran aceptación de nuestros clientes nos han llevado a posicionarnos como líderes y distribuidores exclusivos en equipos y reactivos en el sector de diagnóstico clínico, humano y veterinario en México y ahora Centroamérica. Gracias a nuestros altos estándares de calidad, representamos varias marcas internacionales como son Control Lab, Kit Lab, Optisum, iChroma, Skyla, QuickVet, entre muchas otras. Satisfacemos las necesidades técnicas más exigentes de todos nuestros clientes, que nos han brindado su confianza, siempre con el compromiso de innovar, crear y proporcionar las herramientas que permiten la eficiencia en el servicio de diagnóstico clínico. En Desego somos una empresa fuerte, consolidada y estable, que busca siempre el crecimiento mutuo, en donde un selecto equipo de profesionales buscan proporcionar a nuestros clientes una amplia línea de productos que crece día con día, marcando la pauta en tecnología de punta para su laboratorio. Siempre preocupados por satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Desego contamos con la bodega más grande de equipo y reactivos para laboratorio en nuestro país. Además de un excelente servicio, con técnicos especializados y una amplia experiencia. No vendemos equipos de laboratorio. Proveemos las herramientas que marcan la diferencia en el trabajo de diagnóstico clínico. Para Desego, la tranquilidad y seguridad de nuestros clientes es primordial. Por ello, contamos con el mejor servicio postventa, ofreciendo una alta disponibilidad de piezas, refacciones y servicio con ingenieros especializados. Nuestras sucursales en Ciudad de México, Guadalajara, Mérida y Monterrey, además de nuestro corporativo en la ciudad de Morelia, nos permite una distribución que optimiza los tiempos de entrega y costos, además de brindar una atención personalizada, justo como la que usted necesita. Acercar la tecnología a todos los niveles sociales a través del sector salud en nuestro país es un compromiso que asumimos desde nuestra fundación. Contribuimos a crear un mejor México en materia del diagnóstico técnico para la salud. Somos Desego. Nuevamente agradecemos a nuestro ponente, el químico Abel Suárez Castro, por su grata participación en este webinar. El químico Abel Suárez es egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la Facultad de Químico-Farmacobiología. Cuenta con una maestría y un doctorado en Ciencias Químicas, además de contar con una producción científica muy amplia.
Actualmente es profesor titular de la Universidad Vasco de Quiroga en las carreras de Medicina, Nutrición y Optometría. Finalmente, para comentarle la importancia de apoyarnos a contestar la encuesta que enviamos durante el webinar, ya que con ella podremos hacerles llegar las memorias de nuestro webinar y las constancias en caso de que lo requiera. Sin más preámbulo, los dejo con el químico Abel Suárez Castro, esperando disfruten de este webinar que preparamos para ustedes. Muchísimas gracias, muy amables por la invitación. Buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo de dónde se encuentren conectados. Bueno, antes de comenzar, pues quisiera mandar una felicitación muy extensa a todos mis colegas químicos. Es para mí un honor estar el día de hoy con ustedes, pues bueno, a propósito de este webinar, pues también festejando el Día del Químico. En 2021, aquí en México lo festejamos en grande, muy en grande, entonces pues para mí es muy alentador, ¿no? Estar aquí con todos ustedes. Y bueno, tan es que lo festejamos que el día de hoy decidí tener el fondo aquí de laboratorio donde se estuvo festejando el Día del Químico, ¿no? Con mucha alegría y sobre todo con mucha sentido de responsabilidad de todo el trabajo que hacemos en el laboratorio en beneficio de nuestros pacientes, ¿no? Y bueno, entonces, sin más preámbulo, les comparto mi pantalla para poder entrar en materia. Y entonces, aquí vamos. Entonces, por favor, me confirman si me escuchan y si se alcanza a ver la presentación. ¿Sí? Hola, químico, buenas tardes. Sí, lo escuchamos perfecto y también podemos ver su presentación. Ok, perfecto. Muchas gracias. Muy amables. Bien, pues vamos a comenzar entonces en esta tarde-noche a repasar un poquito conceptos básicos que tienen que ver con inflamación, pero sobre todo también vamos a darle la parte introductoria a una prueba de laboratorio que pues hacía ya algunos años ya estaba permeando en los laboratorios clínicos, solo que pues tal vez debido a diferentes factores, entre ellos la evidencia científica, tal vez no ha sido posible que permee de una forma tan amplia todavía en todos los laboratorios y en todo el quehacer también médico, porque es muy importante saberlo, ¿no? Que a veces hay algunas pruebas de laboratorio en las que pues podemos sentir que tenemos ahí algunos huecos o algunos faltantes en cuanto a para poder montarlas o para poder como tal ofrecerlas a los médicos, etcétera. Pues sentimos esa necesidad, ¿no? De estar actualizándonos, pero también sabemos que en algunas ocasiones hay algunas pruebas que cuando llega a nuestro paciente al laboratorio, pues nos pide algunas cosas que no están dentro de lo cotidiano, ¿no? Y esta es una de ellas, precisamente. Pero déjenme decirles que pues bueno, ya tiene algunos años ya permeando en la parte clínica, es decir, de la investigación básica, después de muchísimos años ya de investigación, se ha podido contar con los reactivos y con el material necesario para poder tenerlo en nuestros laboratorios. Y esta prueba pues es la interleucina 6, que es la que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, pues a forma de contenido, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a hablar un poquito sobre lo que es la inflamación, que de hecho es el tema central de esta plática, y obviamente lo vamos a enfocar hacia la interleucina 6, ¿no? Entonces vamos a también hablar de mediadores bioquímicos de la inflamación, es muy importante porque no solamente existe la interleucina 6, ya como químicos hemos abordado en el laboratorio en diferentes ocasiones, pues hay otras pruebas que también se consideran como esto que estamos llamando mediadores bioquímicos de la inflamación. Entonces, pues ahí lo vamos a comparar con una prueba, ¿no? A lo mejor ya antes de entrar a la plática ya estaban pensando en algunas posibles preguntas, yo creo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué relación tiene la interleucina 6 y la proteína C reactiva? Y es importantísimo hablar de ello, ¿no? Porque a lo mejor estamos acostumbrados, y también el médico está muy acostumbrado en qué hacer, en la forma en cómo solicita las pruebas, pues de que nos solicite la PCR, pero nunca la interleucina 6, pero vamos a ver qué relación tiene, ¿no? Y bueno, también vamos a ver la utilidad clínica de la interleucina 6. En algunas patologías está muy demostrado porque existen metaanálisis que así lo confirman, es decir, el nivel de evidencia científica es muy grande
es la más alta evidencia científica que se tiene en ciertas patologías, pero no para todas. Porque también algunas de las preguntas que a lo mejor ustedes están pensando es que, bueno, ¿y en qué casos es útil la interleucina 6 o en qué casos el médico va a solicitarla, ¿no? Es muy importante eso. Y también, pues al final vamos a ver la parte de las conclusiones. Y también algo que se me está escapando un poquito decirles es que, bueno, también la forma en cómo ha permeado la interleucina 6 a los laboratorios ahora pues, ¿qué les gusta? Un año para acá, un poquito más de un año, pues ha sido por la necesidad de contar con marcadores bioquímicos de inflamación y pues evidentemente que la información ahora viaja mucho más rápido y entonces es que en muchísimas partes del mundo y obviamente en nuestro país, México, no es la excepción, para que pueda incluir a la interleucina 6 o que la haya incluido dentro de la batería de pruebas para la evaluación de la severidad del proceso inflamatorio por la infección del SARS-CoV-2, ¿no? Y que ha sido muy útil y que también ya contamos con algunos resúmenes, con algunas revisiones sistemáticas que todavía no hay metaanálisis que sean concluyentes acerca de la utilidad de esta prueba para poder evaluar algunos aspectos de esta infección, ¿no? Y creo que también de ahí nace la necesidad de estar hablando de esta prueba y de estarnos actualizando, pero sobre todo también de incorporarla al laboratorio, ¿no? Y bueno, pues la inflamación como tal, pues bueno, la inflamación así de forma rápida y de una forma muy concisa, pues podemos decir que es un mecanismo de defensa. Y eso que es un mecanismo de defensa es, bueno, primero quiere decir que pues, estamos vivos y en segundo lugar quiere decir que muchas de nuestras partecitas que nos forman pues están funcionando y funcionan a lo mejor no tan bien, pero funcionan o a lo mejor funcionan de sobremanera, ¿no? ¿Y a quién me estoy refiriendo? A las barreras o a las líneas de defensa, ¿no? Porque, bueno, si estamos hablando de inflamación, seguramente se nos vienen muchas cosas a la mente, como por ejemplo lo que está en esta diapositiva, que en esta diapositiva lo que estamos viendo es que cuando llega el agente patógeno o cuando llega, en este caso, pues un agente extraño a formar una lesión en nuestros tejidos y que de hecho a mí me gusta más mencionarlo por ese lado porque a lo mejor si estamos hablando de inflamación, a lo mejor también los que están aquí conectados y les gusta mucho la microbiología, a lo mejor siempre lo ven desde esa perspectiva, pero también en algunas ocasiones se nos olvida que también cualquier otro factor que atente contra la integridad de nuestros tejidos, también va a provocar un mecanismo de esa naturaleza. No es necesario que sea una infección, no es necesario que sea un patógeno, sino que también puede ser cualquier otro mecanismo que vaya a lesionar nuestra primera barrera de defensa. Y bueno, lo que sucede entonces es que se activa la primera línea de defensa, en este caso, pues, las células que antes estaban en los vasos sanguíneos y que por un proceso quimiotáctico, pues bueno, comienzan a defendernos, ¿no? Comienzan a reaccionar los macrófagos, las células dendríticas, que son células presentadoras de antígeno, pero aquí quisiera hacer especial mención a una célula que es el mastocito, que en este caso el mastocito cumple una función inmensa, enorme, me atreveré a decir que es de los que son más escandalosos en el proceso de la formación de los primeros inicios de la inflamación. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que va a provocar es que va a secretar un montón de sustancias químicas que van a hacer que lleguen más leucocitos, que lleguen más componentes, ¿por qué no decirlo ahora ya, no? Del proceso que posteriormente se va a traducir en una respuesta inmunológica. Y bueno, entonces, después de que estos se activan, pero principalmente los mastocitos, aquí hay histamina, aquí también puede haber otros autacoides, puede haber también derivados del ácido araquidónico, prostaglandinas, etcétera. Estos, los mediadores, que son aminas y citocinas, que de hecho vamos a hablar de ellas también, en este caso de la interleucina 6, pues lo que hacen es pues llamar a toda la artillería pesada de nuestro sistema inmunológico y lo que van a hacer es que los monocitos se van a transformar en macrófagos en el sitio de lesión, junto con los granulocitos que van a salir por ese mecanismo que conocemos como diapédesis, compuesta por algo muy importante que es el proceso quimiotáctico y también las proteínas plasmáticas como el complemento, las cininas y otras, que entre esas otras se ubica la proteína C reactiva, pues también van a generar un mecanismo de extravasación y también algo muy importante, que de hecho de ellas casi no vamos a hablar, pero que no se nos olvide también que dentro de la inflamación tiene una participación
Muy importante las plaquetas, porque en este caso también la vía del ácido araquidónico, la formación de prostaciclinas, de prostaglandinas, de leucotrienos, de tromboxanos, eso va a generar una respuesta todavía mucho mayor, formando el edema. Pero bueno, después de que sucede el fenómeno de que se reclutan las células y que todo están en conjunto y en armonía trabajando, pues es cuando ya comienzan a presentarse los signos y síntomas de la inflamación. ¿Por qué? Porque aquí se va a comenzar a generar pues lo que es la respuesta como tal ya que se manifiesta en nosotros. Por ejemplo, el dolor, el rubor, tumefacción, pérdida de la función de algunos de nuestros tejidos y por supuesto la fiebre. Y generalmente, bueno, eso nos indica que ya ha llegado un proceso máximo, pero todavía no cúspide seguramente del proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque aquí están pues haciendo fiesta las células fagocíticas con los microorganismos o bien las citocinas y todas las otras sustancias también están haciendo fiesta propiamente, liberando más sustancias, activando el complemento, por ejemplo, para que pueda acabar con ese tejido que ya está dañado, ¿no? Entonces ahí es cuando se hace evidente y palpable. Pero también es muy cierto que viene una fase que viene el final feliz, y ese final feliz es cuando ha pasado todo ese periodo, que obviamente pues no es tan padre, sí quiere decir que estamos vivos. La inflamación es un mecanismo de respuesta, está muy bien, pero en realidad nos sentimos muy mal cuando tenemos fiebre, cuando tenemos dolor, cuando estamos edematizados, cuando tenemos rubor, etcétera. Y entonces ahí es cuando hay que administrar los fármacos, ¿no? Los AINES, ácido acetilsalicílico, ibuprofeno y todos los demás que ya conocemos. O algunos otros que también son los esteroideos, ¿no? Pero después ya viene el final feliz, cuando todo lo que conlleves de nuevo a la formación de más citocinas. Aquí se han omitido muchas partes que han sido la activación de los linfocitos, la participación sobre todo de los linfocitos T cooperadores, de los T reguladores, y generalmente también aquí en un mecanismo mucho más tardío, que ya sería un tercer nivel, sería la estimulación de los linfocitos B con las células presentadoras de antígeno, el complejo principal de histocompatibilidad, para la formación de anticuerpos en caso de ser necesario, para que puedan neutralizarse pues los microorganismos. Pero después entonces ahora sí ya vienen factores de crecimiento, las mismas citocinas, algunas de las que ya habían participado anteriormente. Citocinas hay un montón, pero aquí estamos, no nos vamos a enfocar obviamente a estas, en el mecanismo que se conoce como reparación, donde participan fibroblastos, donde participan proteínas de la matriz extracelular, y algunas otras células que ayudan pues otra vez a reparar todo ese daño que hubo en un inicio, ¿no? Y obviamente aquí es cuando ya viene la fase de la resolución. Entonces, ¿en dónde nos vamos a centrar? Nos vamos a centrar con la interleucina 6 principalmente, desde el primer momento que una parte exógena ha llegado a nuestro cuerpo a invadirnos y ha roto la integridad, nuestra primera barrera de defensa. Y bueno, déjenme cambiarle, aquí está. Entonces también tenemos que ver cómo se clasifica la inflamación. Tenemos dos formas para clasificar la inflamación, esa es aguda y crónica, ¿no? Y bueno, el nombre nos dice cuánto es la duración y también cuánto es la forma en cómo se produce, ¿no? El inicio de la aguda, pues es rápido, es en minutos u horas, puede ser. Entonces, bueno, no vamos a dar tantos ejemplos, pero más bien vamos a clasificarla de forma general, ¿no? Y la crónica pues puede ser en días, ¿no? Entonces aquí tenemos también los diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Generalmente las infecciones o algún golpe fuerte, algún traumatismo puede generar inflamación aguda. Y ya la crónica, pues bueno, es inflamación que viene de enfermedades crónico-degenerativas o enfermedades reumatológicas o enfermedades cuyo progreso, obesidad, por ejemplo, es lento, ¿no? Obesidad, diabetes, artritis reumatoide, etcétera, y todas las enfermedades que se clasifican ahí. Las no transmisibles, por supuesto. El infiltrado celular en la aguda principalmente son neutrófilos polimorfonucleares, están fagocitando, están generando la respuesta inflamatoria primaria. En la crónica son monocitos principalmente y los macrófagos, pero también los linfocitos, ¿no? Los T-rex, los linfocitos T reguladores sobre todo. Entonces una diferencia muy grande, es una diferencia inmensa, ¿no? Y bueno, la lesión tisular o fibrosis que se puede generar en la aguda, pues generalmente puede ser leve y de resolución espontánea, en ocasiones que ni ocupamos seguramente tampoco administrar ningún inhibidor de la ciclooxigenasa, ningún ácido acetilsalicílico, naproxeno, paracetamol, a lo mejor se resuelve de forma inmediata, ¿no? De hecho, el mismo proceso mecánico de caminar, eso nos genera inflamación, eso lo sabemos de sobremanera, cuando llegamos a casa y nos quitamos el calzado y nos quitamos el calcetín, calceta, lo que sea, generalmente si vemos la planta de nuestros pies están muy rojitos, ¿no? Y eso es un fenómeno completamente normal, que en este caso se resuelve de una forma espontánea o la inflamación es aguda y
dura muy poco tiempo, ¿no? Pero la crónica, pues a menudo es grave y es progresiva, y eso obviamente que ahí sí necesita nuestro sistema inmunológico y todos los mecanismos de defensa, la administración obviamente de fármacos para que puedan inhibir las molestias, fiebre, dolor, inflamación, etcétera, provocado por todo este daño, ¿no? Y bueno, signos locales y sistémicos de la aguda pueden ser pronunciados, es decir, son muy vistosos, son muy escandalosos, y se nota a simple vista, simplemente no sé, por ejemplo, una herida con no sé, un alfiler, una aguja, etcétera, pues los signos locales sistémicos pues se manifiestan de forma muy rápida, ¿no? Y la crónica pues son menores, no son tan evidentes, y eso hace entonces que también algunas enfermedades, sobre todo que son crónico-degenerativas, no se detecten a tiempo, ¿no? O antes de que estas sucedan. ¿Por qué? Porque tiene que pasar tal vez mucho tiempo para que puedan ser manifiestas, años, ¿no? Pero también algo muy importante que tenemos que recordar son los mediadores bioquímicos de la inflamación, los principales. Obviamente que aquí hay muchos más, solamente me quise enfocar a algunos, no. Pero de hecho tampoco les voy a hablar de todo, solamente me voy a enfocar a estos, a las citocinas, ¿no? Bueno, nada más hay que recordar, ¿no? De la inflamación, la histamina, la que nos pone ruborizados, prostaglandinas, leucotrienos, cuya función generalmente es vasodilatación, es decir, incrementan el volumen y la expansión de nuestras células endoteliales para que a través de las diferentes otras cubiertas que envuelven a los vasos sanguíneos pueda generarse el proceso ya que ya platicamos hace ratito, ¿no? Pero bueno, algo muy importante que les quiero hablar son de las citocinas. Que bueno, citocinas hay un montón, ¿no? De hecho, hay revistas científicas enfocadas solamente a citocinas, hay libros de texto solamente enfocados a citocinas, hay libros que se enfocan solo a una citocina y son capítulos y capítulos de información, porque a partir de aproximadamente la década de los años 60 para acá, digamos que son los primeros antecedentes que tenemos, pues ha ido incrementando la información que va generándose conforme la tecnología avanza, conforme las técnicas y también conforme las necesidades de la investigación han avanzado, ¿no? Y tenemos a la primera, que es el factor de necrosis tumoral, seguramente muchos de aquí lo conocemos, lo hemos escuchado. Vamos a hablar más o menos qué relación tiene con la interleucina 6. También la interleucina 1, que es una citocina también muy importante, que de hecho esa no la determinamos propiamente directamente en el laboratorio, vamos a ver por qué, pero la interleucina 6 sí, y es la que nos vamos a enfocar, ¿no? ¿Dónde se producen, por ejemplo, de todas estas citocinas y sobre todo la interleucina 6? Se producen los macrófagos, es decir, la interleucina 6 siempre va a estar generada o se va a generar debido a que ya hay una forma de cómo se perdió la integridad de nuestro tejido. Es muy importante. ¿Por qué? Porque los macrófagos no de buenas a primeras están fagocitando todo el tiempo, no todo el tiempo los monocitos salen de circulación periférica y están en los tejidos todo el tiempo activados. Seguramente por algunos fenómenos metabólicos puede ser que sí, pero cuando se produce la interleucina 6 es porque, y también vamos a ver el punto de corte, ¿no? En laboratorio, a partir de cuántos picogramos sobre mililitro es que se comienza a elevar. Pero ya, desde que comienza entonces a elevarse la interleucina 6, quiere decir esto que ya se trata de un proceso inflamatorio. Vamos a ver si es inflamación aguda o inflamación crónica. También las células endoteliales, ¿quién lo dijera, no? Las células endoteliales que tienen un montón de funciones, como que si no tuvieran qué hacer, y más todavía, producen interleucina 6, y por supuesto, hace rato les estaba comentando de los propios mastocitos. Entonces, de forma periférica, de forma, digamos, deslocalizada, sistémica incluso, también de forma muy local, muy localizada, sobre todo cuando se pierde la integridad de los vasos sanguíneos, o bien de una forma también muy localizada, una forma a veces también sistémica, pues los mastocitos se van a activar y van a liberar a la interleucina 6. Las acciones de estas interleucinas, citocinas, de forma local, pues activan al endotelio, ¿no? La célula endotelial, y eso hace que se expresen las moléculas de adhesión, que entonces ya empezamos con complicaciones. ¿Por qué esas moléculas de adhesión? Pues bueno, complicaciones para lo que causó la pérdida de la integridad, porque en ese momento esas moléculas de adhesión y CAM, BCAM, que no voy a hablar mucho de ellas seguramente, pero son las responsables de que se adhieran, de que roden los leucocitos en la pared de nuestros vasos sanguíneos y que puedan generar el mecanismo de diapédesis, ¿no? Pero también es muy importante saber que estas moléculas de adhesión no solamente están involucradas en ese fenómeno, que es muy importante, sino que también están involucradas en fenómenos que son de inflamatorios, digamos, de larga duración,
y que tienden a ser para atrapar, por ejemplo, lipoproteínas o algunos otros factores y que generan ahí, pues, enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces, ahí está ya es muy interesante ya cómo vamos llevando ahí más o menos esta parte de cuál es la importancia de estas citocinas. De forma sistémica, y creo que por ahí ha sido la mayor participación de la investigación científica para la interleucina 6, es que, bueno, de forma sistémica provocan la fiebre, provoca también anomalías metabólicas. De hecho, la interleucina 6, como que se las estoy diciendo, más o menos la estoy catalogando como algo inflamatorio solamente, pero también vamos a ver que tiene algunas consideraciones metabólicas, y también no solamente metabólicas, sino también en el sistema, en el metabolismo del calcio, ¿no? También puede ser que generen hipotensión y eso lleva a un shock, por ejemplo, si es provocado por bacterias, un shock séptico o algún otro tipo de agente extraño que invadió nuestra integridad, ¿no? Y bueno, también no se nos olvide que hay quimiosinas, que son las encargadas de la quimiotaxis, y también factor de activador de plaquetas, que en este caso generan vasodilatación, adhesión, quimiotaxia, y también provocan que los leucocitos puedan fagocitar a todos los patógenos, ¿no? Y por supuesto que vamos a hablar también seguramente un poquito, me voy a meter un poquito a lo que es el complemento, vamos a ver por qué, y que bueno, se genera, o la activación de es en el plasma y genera todo esto, ¿no? Quimiotaxia, vasodilatación y principalmente la citólisis, que en este caso pues es la destrucción del tejido ya pues dañado, ¿no? Y bueno, inflamación local, efectos protectores sistémicos y también efectos patológicos sistémicos de estas citocinas. ¿Cuáles son, no? Principalmente, bueno, fíjense, algo muy interesante, el factor de necrosis tumoral en interleucina 1 incrementa la expresión de moléculas de adhesión, BCAM y CAM, como lo que les comentaba, y eso incrementa la permeabilidad y sobre todo la extravasación de células, y eso pues, incrementa la capacidad, el power de nuestra milicia de neutrófilos, por ejemplo, para poder atacar lo que provocó la inflamación, ¿no? Pero también es muy cierto que el mismo endotelio produce interleucina 1, que es una quimiosina, ¿no? Y bueno, ya aquí el factor de necrosis tumoral de la interleucina 1 activan tanto los leucocitos, en este caso neutrófilos polimorfonucleares, como en este caso monocitos, que después se transforman en muy buenos soldados, que son los macrófagos, comelones, y lo que provocan entonces es la formación de interleucina 1 y de interleucina 6. Fíjense, la interleucina 6 entonces no de buenas a primeras se forma por sí sola. Siempre tiene que haber algo detrás que pueda estimular ese efecto, y en este caso pues es el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1. Es una de las cosas también muy importantes por las que no se mide seguramente la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral, solamente se hacen en los laboratorios de investigación. ¿Por qué situación? Porque bueno, lo que vamos a observar nosotros en el plasma sanguíneo principalmente pues va a ser la interleucina 6, también la interleucina 1, pero principalmente la interleucina 6. Ahora bien, eso con una respuesta, pues una respuesta protectora, pues tiene un efecto, ¿no? Por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central provocan la fiebre, los tres, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 y la interleucina 6, ¿no? Y eso genera cambios a nivel hipotalámico que incrementan la temperatura, pues es un mecanismo de defensa muy conocido. Y fíjense, algo muy importante, ¿no? Aquí la interleucina 1, pero sobre todo la interleucina 6, que de hecho esto lo voy aquí a subrayar muy bien para que quede muy claro. Esto es lo que ha provocado que haya permeado esta prueba de laboratorio, ahora que antes era de investigación, ahora a nuestros laboratorios clínicos. ¿Por qué? Porque hay una relación entre estos dos fenómenos, entre la producción de lo que es la interleucina 6, interleucina 1, pero sobre todo la interleucina 6, con las proteínas de fase aguda de inflamación. Y aquí seguramente ustedes ya están pensando, ¿de quién estamos hablando? Exactamente, estamos hablando de la proteína C reactiva, ¿no? Y que ahorita lo voy a guardar para hablar en las siguientes diapositivas. Pero también a nivel de la médula ósea, la interleucina 6 y el factor de necrosis, la interleucina 1, la tríada, los tres mosqueteros, provocan también hematopoiesis, aquí no se menciona, pero también provocan hematopoiesis y también provocan la maduración de la línea mieloide que desemboca en la producción de leucocitos, y eso hace entonces que incremente la leucocitosis. Es una muy buena pregunta de examen, fíjense, para el caso de que estamos analizando la biometría hemática, ¿no? Es decir, le relacione el resultado de leucocitosis con las citocinas, ¿no? ¿Cómo es esa relación? Una de ellas precisamente es esta, ¿no? Porque siempre vemos la leucocitosis y siempre sabemos, ¿no? Pero casi nunca estudiamos por qué se producen o por qué se incrementa la liberación de esto. Siempre pensamos o siempre estamos viendo que es en respuesta, ¿no? A un mecanismo de protección, pero bueno.
Y bueno, en este caso, bueno, los efectos patológicos sistémicos, el factor de necrosis tumoral lo que hace es que disminuye la carga, el volumen del flujo sanguíneo cardíaco, y eso hace que lleve hipotensión, ¿no? El factor de necrosis tumoral en las células endoteliales y los vasos sanguíneos, pues también es un factor importantísimo para la formación de trombos plaquetarios y también el incremento de la permeabilidad en este caso, del fenómeno de extravasación. El factor de necrosis tumoral también genera resistencia a la insulina y también provoca cambios metabólicos a nivel de múltiples tejidos, en este caso músculo esquelético. Y bueno, ahí está, fíjense. Ahora bien, las principales citocinas de la inflamación, ya que vimos estas tres, pues vamos a estudiarlas en donde principalmente actúan, ¿no? Pues quiero decirles que la inflamación aguda es en la inflamación aguda, es decir, en el primer mecanismo de respuesta, y esa es otra, la segunda razón por la cual se tiene que medir la interleucina 6 como un marcador de fase muy temprana en la inflamación. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí ya lo vimos, ¿no? De hecho, ya también habíamos comentado dónde se sintetizan estas moléculas. Ahora bien, las principales acciones del factor de necrosis tumoral, creo que ya lo vimos ahorita, estimula la excreción de moléculas de adhesión y secreción de citocinas. La interleucina 1, similares a las anteriores, pero mayormente provoca fiebre. Y la interleucina 6, fíjense, lo voy a subrayar otra vez aquí con mi lapicito para que quede aquí esto de manifiesto y que quede grabado. Lo que estamos comentando genera efectos sistémicos. Y es ahí donde la mayor parte de las investigaciones que tratan de explicar cuál es el papel que juega la interleucina en la inflamación se han enfocado aquí en enfermedades crónico-degenerativas y también en enfermedades sistémicas, sepsis, por ejemplo, no, sepsis neonatal, que es donde sí hay mucha evidencia. Tal vez no muchísima, iba a decir muchísima, pero no, hay mucha evidencia. Y bueno, esa es una respuesta de fase aguda, ¿no? La interleucina 6. Y bueno, también otras como las que generan quimiotaxis, pues son las quimiosinas, ¿no? Que bueno, esas no vamos a meter tanto ruido ahorita, porque no tienen tanta relación con la interleucina 6. Ok, bueno, entonces después hay algunas otras que actúan en inflamación crónica, como la interleucina 12, el factor de necrosis tumoral, por ejemplo, el interferón, me quedé atorado con el factor de necrosis, interferón gamma, la interleucina 17, ¿no? Que estas, las principales acciones, pues bueno, es que incrementan la producción de los interferones, acuérdense, generalmente son procesos virales, activación de macrófagos, reclutamiento de polimorfos y de monocitos. Este tipo de citocinas están más involucradas en lo que es la fase más tardía de la inflamación, cuando están ya actuando y cuando se está activando todo el proceso y el mecanismo inmunológico per se. Y bueno, aquí tenemos a los dos titanes de lo que es los elementos de respuesta de fase aguda de inflamación. Del lado izquierdo tenemos la representación gráfica de lo que es la interleucina 6, y del lado derecho tenemos lo que determinamos siempre en el laboratorio, que no es otra cosa más que 5, un pentámero, 5 subunidades, lo que conlleva la formación de la proteína C reactiva. Esta es la proteína C reactiva molecularmente hablando, ¿no? Aquí seguramente le faltan pues, los iones que la unen, que en este caso puede ser calcio, zinc, etcétera. Son iones divalentes los que mantienen unido el complejo, ¿no? Pero qué bueno. La PCR, vamos a hablar un poquito de la PCR. Fíjense, ya salió aquí la PCR y bueno, ¿y cómo nos sirve la PCR? ¿Cómo nos ha servido siempre a lo largo de todo el tiempo que le hemos determinado, ¿no? Tiene 3 propósitos. Propósito diagnóstico, aunque a lo mejor si hay médicos aquí conectados, seguramente no van a estar de acuerdo con la información que viene en este artículo. ¿Por qué? Porque, bueno, generalmente no se emplea o no entra en muchos algoritmos de diagnóstico para todas estas enfermedades, pero sí es muy cierto que se pide como una prueba complementaria para poder completar el cuadro, ¿no? Aunque, bueno, el médico va a decir, pues, bueno, es que ya si hay inflamación, si hay una enfermedad de este tipo, seguramente la proteína C reactiva va a estar incrementada, ¿no? Pero también es muy bueno saberlo, que en algunos casos no siempre se eleva, ¿no? Por ejemplo, cuando hay alguna falla hepática y que no puede haber una síntesis adecuada de esta proteína. Y bueno, como diagnóstico se utiliza para, por ejemplo, septicemia neonatal. Obviamente la septicemia se va a diagnosticar de forma pues, ya contundente con el cultivo, con la identificación del microorganismo. Una complicación tromboembólica posquirúrgica también para eso sirve. En pancreatitis aguda, en apendicitis aguda y osteomielitis aguda, ¿no? Aunque bueno, todas estas sabemos que hay pruebas de laboratorio, pero sobre todo de gabinete y la clínica del médico que pues, no puede faltar y que es la más importante, ¿no? Como pronóstico en artritis reumatoide, angina de pecho inestable, infarto agudo de miocardio y en vasculitis, ¿no? Pero también les quisiera comentar algo muy importante que voy a meterle ruido por ahí en las siguientes diapositivas, porque también hay otra prueba de laboratorio que tiene un poquito más ya inmersa en nuestros laboratorios, que es la proteína C reactiva ultrasensible, ¿no? Que la conocemos así como HS, CRP, que el acrónimo pues está en inglés, ¿no? Proteína C reactiva ultrasensible, que no es otra cosa
más que la concentración picomolar, nanomolar de la proteína C reactiva y que puede ser detectado con otros métodos que no son aglutinación y que no son los convencionales que utilizamos en el laboratorio. Pero ¿por qué hablo de la proteína C reactiva ultrasensible? Porque generalmente estas enfermedades están ahora catalogadas como posible pronóstico, como posible incluso predicción de que puedan ocurrir a través de la medición de la proteína C reactiva ultrasensible, ¿no? Y bueno, la evaluación del riesgo también, la proteína C reactiva ultrasensible también sirve, pero bueno, también para evaluar el riesgo, pues bueno, está el infarto agudo al miocardio, mortalidad cardiovascular o todo lo relacionado con las complicaciones de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y por supuesto el síndrome metabólico, ¿no? Que ahora se llama cardiometabólico también, bueno, que es con algunas pruebas se le considera cardiometabólico ya involucrando algunas pruebas de inflamación. Bueno, este otro buen artículo, ya no alcanza aquí a poner la referencia, pero este apenas es del 2018. Algo muy interesante que a veces no pensamos en el laboratorio. Cuando llega un paciente que le solicita al médico proteína C reactiva, pues bueno, tomamos el reactivo por aglutinación. Algunos seguramente aquí lo hacen a través de turbidimetría, algunos otros lo hacen por una reacción antígeno-anticuerpo que mide, en este caso, la turbidez del complejo. Lo que no nos ponemos a pensar es qué le estamos entregando al médico, qué tipo de determinación de proteína C reactiva, ¿no? Pues fíjense, generalmente los métodos de aglutinación generalmente detectan el pentámero completito, ¿no? Pero el C es algo muy interesante. Algunas investigaciones mucho más recientes han identificado que el complejo, el pentamérico, puede desbaratarse, puede disolverse todavía mucho más, si ya es una proteína soluble, muy hidrosoluble, pero todavía se puede desbaratar un poco más y entonces tenemos dos formas de proteína C reactiva. Imagínense ustedes, nada más por si algún día algún médico por ahí bien buzo les dice, quiero que me determines la proteína C reactiva nativa o la proteína C reactiva monomérica. Tiene razón el médico. ¿Por qué? Porque se puede generar una medición acerca del complejo completo, como siempre lo medimos, o tal vez también puede ser que lo encontremos de forma unitaria, es decir, las 5 subunidades separadas, y es que tienen funciones, pues bueno, no completamente diferentes, porque no hay nada claro, contundente todavía en la actualidad, pero algo muy importante que sí les tengo que decir es que fíjense, aquí nada más echan un vistazo a las referencias de ambos, ¿no? De lo que es las dos formas de la proteína C reactiva. Estaba viendo dónde estaba, ya me había perdido aquí con mi marcador, déjenme borrar esta raya. Y fíjense, algo bien importante, importantísimo, las referencias del complejo completo son muy viejitas algunas. Estamos hablando de la década de los años 90, por ejemplo. Pero acá si vamos a todas las referencias, bueno, hay algunas todavía un poquito más viejitas, pero si vamos a las referencias más actuales, vemos que existe ahora, se está manejando que existe la necesidad de leerlas por separado, ¿no? De determinar la concentración por separado, y eso a lo mejor al médico le va a decir mucho ya cuando tengamos información más contundente, y también cuando en el laboratorio tengamos reactivos, pues que sean monoclonales, anticuerpos monoclonales que vayan a la forma pentamérica o a la forma unitaria, ¿no? Y bueno, pero algo muy importante que les quiero comentar, y de hecho es la tercera razón, bueno, está relacionada con la primera razón que les dije hace ratito de por qué tener que medir la interleucina 6, es que fíjense, la síntesis de la proteína C reactiva, ¿de quién depende? Depende principalmente, y esto lo vamos a leer en cualquier referencia que ustedes quieran, algún libro de texto, o también lo vamos a leer en cualquier artículo como este. La síntesis de proteína C reactiva depende principalmente de la interleucina 6 y de la interleucina 1 beta. Pero se ha visto que el mecanismo de respuesta, que vamos a ver cómo actúa la interleucina 6, lo que provoca es que el gen que produce los monómeros de la proteína C reactiva incrementa su expresión genética, y eso hace entonces que se liberen estos pentámeros de proteína C reactiva. ¿Y qué es lo que pasa aquí, no? Lo que pasa aquí es, tanto con la interleucina 6 y con la interleucina 1 beta, lo que hacen es que activan al factor nuclear kappa beta, que ese factor nuclear kappa beta lo hemos visto en múltiples fenómenos considerados como mecanismos de transcripción genética, y que son en el hígado, y que finalmente cuando se une este otro, que es un factor de transcripción genética, incrementa la capacidad de expresión del gen que provoca la formación de la proteína C reactiva. Ahora, ¿en qué es lo que hace entonces después la proteína C reactiva? Pues lo que va a hacer es que, fíjense, y bueno, de hecho, creo que es la única diapositiva que tengo con esta información, principalmente se une y activa a la proteína C1q, que es una proteína que reconoce a los microorganismos y que le echa un montón con el complemento, ¿no? Y esta es que la proteína C reactiva se une a regiones que son de hidratos de carbono,
Y esas regiones de hidrato de carbono generalmente están en la pared de las bacterias, por ejemplo, es la principal función que se le conoce, pues hacen que se active la función del complemento y entonces hace que las ozoninas C3b y la C3bi, lo que hacen, o lo que es la inhibidora, generan un complejo de, ¿cómo se llaman estos? Los complementos de respuesta, los que incrementan la respuesta, mejor dicho, en las células efectoras, y eso hace entonces que se liberen citocinas, y esas citocinas lo que van a provocar es que le van a dar en la torre a la bacteria, ¿no? En este caso se va a formar el complejo de ataque a la membrana, las perforinas granzimas, y todo aquello va a explotar, ¿no? O también puede ser que sean células dañadas. Y bueno, también algo muy importante es que estos fagocitos expresan, en este caso, pues receptores también de membrana que van a activar ahora al complejo de ataque a la membrana, o también van a activar otras vías de señalización que aquí no se muestran y que de hecho vienen provocadas desde la interleucina 6, que es la vía de las caspasas, para poder entrar la célula en apoptosis. Pero también la proteína C reactiva lo que va a provocar en lo que es el tejido endotelial, en este caso el endotelial, pues a que haya más respuesta inflamatoria, y que, fíjense algo muy importante, ¿no? Que una vez que interactúa con las células endoteliales, la proteína C reactiva ya actúa en forma de monómeros, y es muy interesante porque, bueno, aquí no se sabe si hay una activación de los monocitos para que incremente todavía más la respuesta inflamatoria, pero también esa activación puede ser que vaya por la vía de los neutrófilos, y eso hace que todavía incremente más la respuesta inflamatoria, ¿ok? Entonces, es por eso que desde hace muchos años conocemos entonces la importancia de estos reactantes de fase aguda de inflamación. Sí, eran los artículos de 1980 y tantos, 1990 todavía, en donde pues hemos conocido poco a poco cuáles son esos reactantes de fase aguda, ¿no? Y que han permeado nuestros laboratorios. Y ahora, pues algo muy importante que tenemos que considerar es que tanto ha avanzado la parte tecnológica y la evidencia científica, pues para saber que en la cadenita, la cascada de reacciones va primero de lo que genera la inflamación, obviamente, la producción de interleucina 6, y después la formación de la proteína C reactiva, ¿no? Entonces, es una de las ventajas también que ofrece la medición de la interleucina 6. Entonces, la interleucina 6 y la proteína C reactiva, ¿no? ¿Qué papel juegan, o en dónde están, en este caso, en dónde están involucradas? Fíjense, en el eje de las X en esta gráfica, en el eje de las Y tenemos el incremento de la expresión genética incluso de la interleucina 6 y la proteína C reactiva, y en el eje de las X tenemos las citocinas inflamatorias, en este caso las demás citocinas, ¿no? Entonces, algo muy importante es que, bueno, depende de diferentes, digamos, situaciones en las que se encuentre el estado de la inflamación, pues bueno, vamos a ver que se pueden incrementar, ¿no? Fíjense. En este caso, bueno, tiene que ver también con un gasto metabólico y también con un desgaste de nuestros tejidos en cuanto a su funcionamiento, en donde hay un esfuerzo para mantener, digamos, un perfil metabólico, y también digamos, de una forma, pues que no está perturbado, por así decirlo, es decir, que no hay ningún factor que esté generando esa ruptura de nuestro tejido, etcétera. Lo que va entonces a hacer es que cuando comienza a incrementarse algo dentro de nuestro organismo, dentro de nuestros tejidos, y comienza a generar algunos cambios, en este caso, bueno, comienza a incrementar la reserva energética, y eso hace que lleve a un estado, digamos, basal a nuestros tejidos en el momento en que ocurre la lesión, ¿no? En un grado bajo de inflamación. Entonces, fíjense, algo muy interesante es que también con el ejercicio, lo que les platicaba hace rato, se incrementan estos dos, pero algo muy importante es que se incrementan todavía más la interleucina 6 y la proteína C reactiva, si nos vamos hacia la gráfica en la parte de la derecha superior, y entonces en la fase muy temprana de la inflamación es cuando encontramos una resistencia a los cambios metabólicos, y eso hace entonces que se produzca la inflamación aguda. Y es muy importante esto porque en la inflamación aguda, en los principios de la inflamación, cuando ya todo está perturbado, ya las células ya no saben qué hacer de energía, incrementa la capacidad de reserva energética para poder utilizarla, etcétera. Entonces ya se encuentra estresado nuestros tejidos, y entonces es cuando se incrementan las concentraciones, primero de interleucina 6 y de proteína C reactiva, y por supuesto también las otras citocinas, ¿no? Ahora bien, fíjense, algo muy interesante es cuáles son todas las acciones entonces de la interleucina 6. Tiene un montón, seguramente les voy a mencionar todas, pero lo voy a decir de una forma general, ¿no? En el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, bueno, la interleucina 6 se ha documentado que puede participar en los fenómenos de producción de antígenos.
leucocitos se elevan principalmente por el fenómeno pues en este caso estimulante de la interleucina 6. Bueno, ¿cómo actúa la señalización de la interleucina 6? Bueno, esta diapositiva me sirve para decirles que hay tres formas, una que es la clásica, otra que es la señalización de tipo trans y la otra es cuando la presenta una célula a la interleucina 6. Generalmente hay un dímero de receptor de interleucina 6 acoplado a una proteína GP130, que es muy similar a las glicoproteínas que se encuentran en diferentes tipos celulares inmunológicos, y al final lo que provoca entonces es la vía de señalización JAK-STAT, ¿no? Que esa vía de señalización JAK-STAT junto con las OX se encargan de generar los procesos apoptóticos de la célula, y cuando están dañados obviamente se genera el cáncer, pero también se encargan de los fenómenos de supervivencia de la célula, ¿no? Obviamente no voy a entrar en tantos detalles, aquí solamente, de hecho ya les mencioné todas esas, la interleucina 6 se une a su dímero, se fosforila, es un receptor de tipo tirosincinasa, lo que provoca entonces es la activación de las vías STAT, y esa vía STAT se une a factores de transcripción genética en una secuencia muy específica, y eso hace que se incremente la transcripción de genes, de respuesta de fase aguda de inflamación, de migración de leucocitos, de diferenciación de linfocitos T, ya lo habíamos mencionado, también de macrófagos, de proliferación, en este caso de las mismas células inmunológicas, y de apoptosis, ¿no? Son las vías de señalización de la interleucina 6. Bueno, esta es por eso muy importante y muy interesante señalar estas funciones. Ahora bien, a lo mejor se estarán preguntando, bueno, entonces, ¿será muy inespecífica la interleucina 6? La respuesta es sí, es muy inespecífica, ¿no? Porque, bueno, también genera o la forma en cómo actúa dependiendo, puede ser también fenómenos antiinflamatorios, esos casi no los hemos hablado, porque nos vamos más por la parte de los procesos inflamatorios, pero bueno, también la interleucina 6 cuando se une al receptor de membrana puede activar esa vía de señalización llevando a la proliferación celular, no tanto a la apoptosis, pero cuando es proinflamatoria, pues lo que hace es activar el sistema inmunológico, hay un reclutamiento de los macrófagos, inhibe las células T apoptóticas, y también hay una inhibición y regulación de diferenciación de linfocitos T reguladores, ¿no? Y bueno, estas están todas bajo la acción de algunas proteínas, que en este caso son ectoenzimas, que se dedican a acabar con la función de la interleucina 6, ¿no? Y que obviamente están más enfocadas o hay una mucho mayor actividad en los procesos proinflamatorios. Okay. Esta otra diapositiva también es muy, muy interesante. Esto, de hecho, ya lo vimos al principio en la presentación, cuando se genera el proceso de reconocimiento de inflamación. Aquí estamos viendo todas las citocinas involucradas. Aquí solamente me voy a enfocar en esta, ¿no? La interleucina 6 en el hígado genera la formación de proteína C reactiva y genera ahora la proteína C reactiva todo este fenómeno digamos, de señalización para la eliminación del agente extraño que ha causado la pérdida de la integridad de nuestros tejidos. Y bueno, lo que quiero mencionar es muy importante, no creo que también lo he dicho a lo largo de la presentación, pero bueno, es la necesidad de medir mejor la interleucina 6 antes que la proteína C reactiva, porque la interleucina 6 es, digamos, la que da paso a la formación de la proteína C reactiva, y entonces eso, la hipótesis que vino hace muchos años en la investigación fue que tal vez la íbamos a encontrar entonces mucho antes, tiempos antes, minutos antes, horas antes, lo vamos a ver en una gráfica, antes que la proteína C reactiva, ¿no? Entonces, proteína C reactiva o la interleucina 6, ¿no? Aquí las puse en un duelo. ¿Quién contra quién? Ok, bueno, la verdad tiene una correlación muy grande, tiene una correlación muy buena, interleucina 6 y proteína C reactiva. Esta es una regresión lineal medida en este buen artículo del 2004, donde se identifica las relaciones entre la interleucina 6 y la proteína C reactiva en pacientes que han sido que han sido diagnosticados con cáncer de próstata, ¿no? En este caso, un cáncer maligno. Y así se han medido en muchos. Ustedes, si entran a la información científica, encontramos que este binomio se ha sido siempre acompañado desde hace ya muchos años, y se ha visto que en la mayoría de los casos tiene esta asociación que es casi lineal, ¿no? Es decir, las concentraciones de proteína C reactiva se elevan al mismo tiempo que las concentraciones de la interleucina 6 y se elevan casi en la misma forma, pero lo que no había una explicación, digamos, total, hace algunos años era cuál se elevaba primero y qué tanta información nos podía dar al respecto, ¿no? Y bueno, fíjense, aquí hay una combinación de pruebas para la evaluación de la inflamación aguda. Esto es acerca de otro proceso, en este caso sepsis neonatal, y aquí ya hay mucha información al respecto, ya contundente. De hecho, la proteína C reactiva y la interleucina 6 son buenos predictores de este proceso de inflamación por una bacteria que está causando sepsis a un chiquitín, ¿no? Y en este caso, cuando el médico dice que es fiebre
en estudio, fiebre oscura, etcétera, y que manda a hacer cultivos de todo tipo y no encuentra la bacteria. Generalmente la interleucina 6 aquí sirve bastante, ¿no? También en el caso de pacientes hospitalizados que tienen neumonía, por ejemplo, y que entran a terapia intensiva por cualquier otra razón, generalmente el 50% desarrolla neumonía y la interleucina 6 se eleva en los primeros momentos antes de que se manifiesten con todo el cuadro florido de la infección que sea la neumonía, ¿no? En este caso es muy importante. La combinación de pruebas también ha sido muy buena como un factor predictor y también pronóstico y descriptor de la enfermedad en cuanto a la inflamación. La proteína C reactiva ultrasensible y la PCR tiene una sensibilidad de 70, mientras que combinando la interleucina 6 y la ultrasensible tiene una sensibilidad de 90%, que es muy grande, pero fíjense, cuando se combinan las dos, de interleucina 6 y proteína C reactiva, digamos, el valor predictivo negativo y positivo incrementa bastante, ¿no? No tanto esa sensibilidad del 100% tal vez estará influenciada por otras variables también que no estamos ahorita aquí tocando, no estamos estudiando, pero hay que saberlo también, ¿no? Ahora bien, de especificidad, pues bueno, tenemos también más o menos las mismas cifras, pero la combinación de la medición de la interleucina 6 y la proteína C reactiva es hasta 75.71%. Quiere decir que esto vamos a tener casi seguro que nos va a detectar una inflamación provocada por lo que el médico ya está sospechando desde la clínica, sea un agente patógeno, sea algún otro mecanismo, una enfermedad crónico-degenerativa que esté causando inflamación. Valor predictivo positivo, es decir, la capacidad, la potencia que tiene en la combinación de la medición de estas pruebas para poder identificar el fenómeno, pues bueno, tiene 32 puntos interrelaciones PCR y por el otro lado 96.36 puntos para poder decirnos que efectivamente a lo mejor el proceso inflamatorio no se debe a lo que está sospechando el médico, ¿no? Esta tableta es muy importante, fíjense, es muy importante porque de aquí, del 2016, ya se hace la interleucina 6 en el laboratorio clínico y entonces ha permeado mucho más. No es por eso que ahora en la etapa de COVID pues se ha incorporado como una prueba de ese tipo, ¿no? Pero bueno, vamos a los inicios. En este caso es un muy buen artículo de New England Journal of Medicine, en donde por ahí en 1999 se decía, ¿no? Lo que teníamos todos es que la proteína C reactiva es el reactante de fase aguda y hay que medirlo antes porque es el que aparece y es el que se eleva bastante. Sí, sigue siendo el mismo, pero fíjense ahora, las investigaciones más nuevas han dicho, no, bueno, es muy importante sí medir la proteína C reactiva, pero también es muy importante medir, por ejemplo, aquí en este artículo de sepsis, pues la procalcitonina, ¿verdad? La procalcitonina que también ha permeado mucho en los laboratorios, pues para poder predecir con mucha antelación la forma en cómo se puede desarrollar en este caso la enfermedad. Pero fíjense, algo muy importante. El reactante de fase aguda de inflamación antes que la proteína C reactiva y que la procalcitonina es la interleucina 6. Interleucina 8 también, la interleucina 1 beta, pero la interleucina 6 es la que hemos tenido mucha más información y mucha más evidencia. Tiene una desventaja, eso sí, también hay que saberlo, que puede desaparecer al poco tiempo después de la fase aguda de la inflamación. Pero bueno, esto no es contundente porque también sabemos que algún otro tipo de afecciones que cursan con inflamación, la interleucina 6 todavía permea durante mucho más tiempo, ¿no? Y es posible detectarla durante más tiempo. Y bueno, en este caso es otro buen artículo del 2016 donde se hace una evaluación de lo que es la interleucina 6, proteína C reactiva y la proteína C reactiva ultrasensible. Y en este caso, pues bueno, la mejor combinación es cuando se mide la interleucina 6, ¿no? Que tiene mayor capacidad predictiva porque se eleva mucho más. En este caso, también en los chiquitillos con sepsis neonatal, ¿no? Vean cómo las concentraciones de interleucina 6, en este caso, al poco tiempo de la inflamación, pues se ven ya muy incrementados, mientras que la proteína C reactiva ultrasensible comienza a incrementar conforme va pasando el tiempo, ¿no? Pero bueno, ¿qué más evidencia científica? Esta información es apenas de estos días, la estuve actualizando. De hecho, todavía el día de ayer me metí a lo que es el Cochrane, en donde podemos encontrar la más alta evidencia científica. Es uno de los sitios web de los más importantes. Y bueno, tenemos estudios clínicos que comparan la proteína C reactiva con interleucina 6, para que se me fue un guión de más. Pues bueno, ha incrementado a llegar hasta más o menos 400 y tantos en el 2020 y aquí, bueno, ya estamos a escasos días de terminar 2021, pero no dudo que aquí con la parte del COVID también haya incrementado, ¿no? Es decir, para poder medir la asociación de las dos. Y obviamente aquí es en un montón de enfermedades, no solamente las infecciosas. En el Clinical Trace, si nos vamos a Clinical Trace, a su página, y buscamos solamente lo que es la interleucina 6, nos damos cuenta que, pues bueno, está involucrados muchos otros estudios, pero a la fecha se están haciendo, se desarrollan en todo el mundo estudios clínicos bien identificados, bien caracterizados y que tienen mucho sustento, pues bueno, son 6.169 estudios. Entonces, pues ¿por qué avanza tanto la ciencia? Decimos, ¿no? Puede cambiar las cosas de un momento a otro, pues ¿por qué avanza tanto? Porque ya
mucha más capacidad tecnológica, pero también mucha más permeabilidad a la investigación en muchas partes del mundo, muchos laboratorios, y eso hace entonces que podamos encontrar información pues, de un montón de artículos publicados todos los días, y en este caso de la interleucina 6 no es la excepción, ¿no? Entonces seguramente seguiremos avanzando más. En la parte de COVID-19, ¿qué es lo que se ha visto? Pues sí, de hecho, el interleucina 6 y COVID-19 hay una respuesta también en donde incrementa la magnitud de la respuesta de la famosísima tormenta de citocinas, y la interleucina 6 es una de las que juega un papel muy importante, ¿no? Esta imagen, aunque a lo mejor la ven un poquito media borrosa, es de COVID y interleucina 6. En este caso, pues bueno, lo que sucede es que cuando ya el sistema inmunológico comienza a reconocer el antígeno y comienza a procesarlo, pues ahora entonces sabemos que esa respuesta por parte del virus incrementa las funciones de la interleucina 6. Y ya de una forma muy general en lo que son los neumocitos, pues fíjense algo muy interesante, ¿no? Que aquí las células de Kupfer que son reclutadas a este nivel, en este caso alvéolos y los neumocitos, principalmente pues lo que hacen es incrementar la respuesta de interleucina 6 y de otras citocinas, a lo que lleva a la formación o a aparecer el fenómeno de tormenta de citocinas, que en este caso tiene muchas mayores afectaciones a nivel sistémico en muchos órganos, que ya lo conocemos, y poco a poco se han ido describiendo todos esos factores ya finales y de lo que le llaman COVID corto y COVID largo, a causa de la acción de estas interleucinas y de otros mediadores de la inflamación. Entonces, la interleucina 6, de hecho, ha jugado un papel pues, muy importante. Tal vez de algunos de los pacientes de los cuales nos llegaron las muestras aquí al laboratorio de DULAB, pues bueno, medíamos la interleucina 6 y la verdad es que está pues, por los cielos la interleucina 6, ¿no? Medición de interleucina 6 por el laboratorio también, vamos a hablar de esa parte un poquito. Pues bueno, pues la medición de la interleucina 6 puede ser por los inmunoensayos, que son sin anticuerpo marcado con anticuerpo marcado. Ya sabemos que generalmente la interleucina 6 se mide más por las últimas pruebas, que es la ELISA, la quimioluminiscencia y la fluorescencia, ¿no? En donde pues obviamente nuestros amigos de ESEGO, nuestros proveedores de cabecera, pues ahí tienen la herramienta para poder hacerlo, ¿no? Con estas técnicas, en este caso son muy buenas a través de un complejo antígeno-anticuerpo. Y qué bueno. ¿Y qué es lo que pasa, no? De los inmunoensayos, pues bueno, lo que estamos nosotros tratando de detectar es la interleucina 6, que está representada por esta estrellita. Y finalmente, bueno, lo que agregamos o lo que tienen los reactivos que nos proporcionan, pues bueno, es un anticuerpo monoclonal anti-interleucina 6, que está marcado con en este caso, pues un fluorocromo, y eso hace que cuando se une el complejo, pues bueno, se genere la señal específica, se separa lo que no se unió de los complejos, y eso hace que se haga una medición directamente en nuestros detectores, ¿no? Aunque bueno, la ventaja que tiene, por ejemplo, las herramientas que nos proporcionan, como por ejemplo la icromados, lo que hace es pues generar una reacción química in situ, en este caso una almohadilla, es como si fuera una inmunocromatografía, y obviamente eso nos genera también mucha mayor sensibilidad al respecto, ¿no? La ELISA es otra de las pruebas también muy interesantes por las cuales podemos detectar a lo que es la interleucina 6, de hecho ha sido lo que ha permeado desde pues ya muchísimos años, desde más o menos como 20 años a la fecha, ¿no? Que es la detección como tal del complejo a través de una señal lumínica. Y bueno, otro también que hay que mencionarlo pues es la electroquimioluminiscencia, en este caso también existe esa posibilidad también para poder medirla, pero bueno, aquí la desventaja es que, bueno, comparada con las herramientas que nos ofrece DESEGO, por ejemplo, es que esta pues es mucho más costosa, ¿no? La otra es mucho más asequible, tiene muy buen performance, tiene muy buen desempeño y también tiene muy buenas características, ¿no? Bueno, valores de referencia de la interleucina 6. Y bueno, de una forma muy general, los podemos encontrar así, que son menor a 7 picogramos por mililitro. Ya todo lo que esté por encima de 7 picogramos ya se considera que está elevada de una forma ligera, moderada o muy abundante la interleucina 6. Y bueno, más platicándoles un poquito aquí al respecto, ¿no? De hecho, la tecnología con la que se cuenta, el iChroma 2, por ejemplo, puede detectar desde 2 picogramos hasta 2000 picogramos de la interleucina 6, que eso es muy bueno porque, bueno, de hecho, los pacientes con COVID generalmente tienen niveles de interleucina 6 que sobrepasan los 500 picogramos por mililitro. Incluso hemos medido interleucina de hasta de 1000, 1500 más o menos, ¿no? El límite de detección mayor es más o menos como en 2000. Entonces tienen muy buena capacidad, tienen muy buen desempeño para poder medirla, ¿no? Entonces, pues también siéntanse tranquilos por ese lado. Bien, vamos a las conclusiones ya para finalizar. Bueno, la interleucina 6 es una citocina pleiotrópica en la inflamación. Esta palabrita no la había mencionado, pero está descrita en muchos artículos, en información de libros de texto,
pleiotrópica, quiere decir que, pues, es con todos menos conmigo, ¿no? Como decía la canción Timbiriche. Pero algo muy importante es que, pues, eso puede hacer que se pueda comportar también de una forma muy inespecífica. A lo mejor eso es lo que están pensando ahorita ustedes, ¿no? Entonces, es pleiotrópica, quiere decir que se observa en diferentes fenómenos inflamatorios. Interleucina 6 contra PCR, ¿no? Ofrece un binomio con mucha mayor sensibilidad y una mayor especificidad cuando se combinan las dos. Pero también no nos vayamos a sorprender que en un futuro no muy lejano vayamos a dividir la medición de la proteína C reactiva en proteína C reactiva N y en proteína C reactiva M, como ya lo habíamos comentado. Y a lo mejor vamos a contar con mucha más información científica acerca de las funciones de la interleucina 6 y a lo mejor ya no solamente vamos a tener un valor de corte, en este caso de 7 picogramos, sino a lo mejor vamos a tener varios escenarios en donde vamos a poder medir una interleucina 6 como un factor predictor, como un factor pronóstico y también, ¿por qué no?, como un factor diagnóstico. Lo que sí es muy cierto es que la interleucina 6 ha servido en los últimos años, pues, para poder hacer una predicción en etapas muy tempranas. Entonces, hay alguna información que dice que, con base en la gráfica que veíamos, en la curva que veíamos hace algunas diapositivas, que esta interleucina 6 se eleve en los primeros minutos donde se ha generado la respuesta inflamatoria. Es muy importante, ¿no? Y bueno, también hay que saber algunas de las limitaciones, que puede ser que la interleucina 6 vaya disminuyendo conforme va pasando el tiempo, generalmente igual puede ser las 24 horas, pero casi nunca va a estar generalizado que se vaya a disminuir hasta que no sea detectable o hasta un rango normal, ¿no? Por ejemplo, los pacientes de COVID-19, algunos de los que llegaron muestras aquí al laboratorio, les medimos, algunos fueron de hasta 4 ocasiones en una semana y obviamente los niveles de interleucina 6 se mantenían elevados, ¿no? Y bueno, también la interleucina 6 se perfila como un marcador eficiente, al igual que la proteína C reactiva, en diferentes enfermedades inflamatorias, ¿no? Y bueno, eso es muy importante ya incluirla dentro de nuestras pruebas de laboratorio y también platicar con el médico y también no es nada desconocido que pues los médicos encargados del estudio de la inflamación, pues en este caso hay varias especialidades al respecto, el médico general también, pueden pues, solicitarnos este estudio en nuestro laboratorio, ¿no? Y bueno, pues por su atención, muchísimas gracias. He terminado con la presentación. Dejo la diapositiva para lo que es la encuesta y entonces cedo los micrófonos a nuestros amigos de DESEGO. Muchas gracias. Hola, Químico. Buenas noches. Primero que nada, pues muchas gracias por su grata participación como ponente el día de hoy. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, es importante mencionarles a los participantes que nos apoyen a contestar la encuesta que enviamos durante el webinar o bien que escaneen el código QR que está presentado en la pantalla para poder enviarles sus constancias en caso de que lo requieran. Ahora sí, Químico, pasando a la sesión de preguntas y respuestas. La primera es de Moisés y ¿es mejor determinar proteína C reactiva o interleucina 6 como marcador de inflamación aguda? Ok, buena pregunta. Es mejor determinar la interleucina 6 porque nos da cuenta de una forma mucho más temprana el proceso inflamatorio agudo. A lo mejor la proteína C reactiva comienza a elevarse en las siguientes horas después de que inicia el proceso. Pero también a lo mejor aquí la indicación va un poco más enfocada hacia qué tipo de enfermedad se tenga en mente, ¿no? Por ejemplo, en el caso del servicio de neonatos, por ejemplo, sería ahí mucho más útil, tal vez en ese caso, que en una enfermedad, por ejemplo, que fuera crónica. No sé, ahí sería más digamos, el enfoque, ¿no? Depende de qué tipo de enfermedad que esté cursando con inflamación y que nos pueda dar información mucho más temprana de que está provocándose un proceso de tipo inflamatorio. Perfecto, Químico. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es igual de Moisés y es, ¿cree usted que la interleucina 6 sustituya en el futuro a la proteína C reactiva? Ok, tal vez la respuesta es muy aventurada. Yo creo que no. Yo creo que no por digamos, toda la trascendencia que ha tenido ya la proteína C reactiva, pero a lo mejor vamos a ver, no sé, tal vez en un futuro no muy lejano. De hecho, en algunas patologías ya se hace la combinación y la medición de los dos estudios, pero seguramente, obviamente no va a desplazar a la proteína C reactiva, más bien la va a acompañar. Es más o menos por la percepción, leyendo la información y adentrándonos un poco acerca de los metaanálisis,
con los que se disponen, seguramente la va a acompañar, pero no la va a desplazar, ¿no? Y a lo mejor puede ser que en un futuro no muy lejano, o a lo mejor puede ser que a veces nos llegan ese tipo de estudios, ¿no? Del médico. Determínenme, la otra vez llegaron aquí que les querían que les determináramos una fosfodiesterasa, pero era una cosa muy rara que dijimos que en el laboratorio pues no conocemos eso, quién sabe qué. Y es que también es muy cierto que a lo mejor el médico, bueno, pues en la parte de su especialización a veces dice, bueno, pues esto está pasando en la investigación, ¿no? Pero lo que no sabe tal vez el médico es que acá no está aterrizado todavía al laboratorio la medición de la actividad de alguno de estos marcadores, no solamente hablando de inflamación, hablando de otras enfermedades, no, también. Pero no, yo creo que no la va a desplazar, más bien la va a acompañar y a lo mejor también vamos a acostumbrar más al médico a que nos pueda solicitar la interleucina 6, a lo mejor a veces en lugar de la proteína C reactiva. Gracias. Ok, perfecto, Químico, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Julio y es ¿qué estudios de mal pronóstico en caso de COVID-19 nos conviene realizar interleucina más dímero D o interleucina más PCR? Ok, aquí algo muy interesante, de hecho, no sé si fue en una otra plática con ustedes, habíamos hablado de la ferritina antes que esta. De hecho, la ferritina ya hay metanálisis, donde es mucho más sensible que a lo mejor que los reactantes de fase aguda, pero de los reactantes de fase aguda, el binomio generalmente es interleucina 6 y el dímero D. La proteína C reactiva, pues bueno, ya desde que el médico diagnostica que es COVID, seguramente ya a lo mejor ya ni nos la pide, porque pues ya a lo mejor dice, pues va a estar elevada, ¿no? La proteína C reactiva. Pero también es muy interesante ver cómo en algunos estudios que son de tipo de corte para revisar cuál es el marcador más sensible, ahí sí se incluye, ¿no? En estudios de investigación, pero en la parte clínica, el binomio, así como lo manejó el químico, pues sería lo que es la interleucina 6 y el dímero D, que también el dímero tiene muchísima importancia. Perfecto, Químico, muchas gracias. La penúltima pregunta es de Katia Camarrillo y es, en promedio, ¿cuánto tiempo dura en días el pico de interleucina 6? Ok, gracias. Depende del tipo de enfermedad. Generalmente el pico máximo más o menos es durante las primeras 24 a 48 horas de la inflamación. Y eso depende también de la enfermedad, porque recordemos que hay algunas, por ejemplo, como las enfermedades infecciosas, donde hay diferentes picos de inflamación o diferentes formas en cómo, dependiendo del mecanismo del desarrollo de la enfermedad, se está activando, en este caso, a las diferentes barreras de nuestro sistema inmunológico, y a lo mejor hay diferentes picos durante diferentes momentos, y eso hace entonces que se esté elevando. Por ejemplo, lo que sí es muy cierto, y me hizo recordar algo muy importante, es que dentro de las enfermedades reumatológicas, por ejemplo, o enfermedades crónico-degenerativas, hay diferentes picos y diferentes momentos en los que se está elevando la interleucina 6. Por ejemplo, la enfermedad de la gota, ¿no? En un pico agudo de inflamación a nivel en este caso a nivel del cartílago, los procesos inflamatorios pues son de cada en cuando a otras cosas también muy importantes, que de hecho he visto investigación acerca de la interleucina 6 y la obesidad, por ejemplo, interleucina 6 y la diabetes mellitus, y es que, por ejemplo, cuando existe la glucotoxicidad provocada por en este caso, la enfermedad de diabetes mellitus, o cuando existe el fenómeno de la resistencia a la insulina, en el caso de la obesidad, por ejemplo, la interleucina 6 va teniendo fluctuaciones, ¿no? Y entonces ahí se esperaría que la interleucina 6 se pescara en aquellos momentos en donde está pues, peor la inflamación, ¿no? Cuando el paciente a lo mejor sufrió complicaciones. Y también déjenme decirles que esos picos no son así tan agudos y desaparecen, sino que esos picos incrementan la concentración y después va disminuyendo poco a poco y se mantiene durante el tiempo a una concentración dada y casi nunca disminuye. ¿Por qué? Porque ese fenómeno, la inflamación, pues sí fue aguda en un principio, pero se mantienen las células activadas y eso hace que la interleucina 6 permanezca, ¿no? Entonces también depende mucho del tipo de enfermedad y también del enfoque. Perfecto, Químico, muchas gracias. La última pregunta es de María y es, ¿en COVID se debe hacer PCR ultrasensible o la normal? La normal, he visto que la mayoría de los reportes en cuanto a revisiones sistemáticas han manifestado que la normal, de hecho la clásica, ¿no? La que hacemos siempre de aglutinación. La ultrasensible sí también se ha medido, pero no ha tenido tal vez una utilidad tan grande como esperaríamos,
Más bien la ultrasensible se sigue reservando para la predicción de enfermedades cardiovasculares. Ustedes se meten a checar información sobre proteína C reactiva ultrasensible, casi siempre la vamos a ver reservada para esas enfermedades que son de tipo cardiovascular, para tener una predicción, un pronóstico y también ver cómo está la inflamación en la célula endotelial. Perfecto, Químico, muchas gracias. Pues con eso terminaríamos la parte de la sesión de preguntas y respuestas. No sé si usted quiere agregar algo más. Sí, pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados el día de hoy, colegas, y también no colegas, a lo mejor aquí hay más profesionales del área de la salud, entonces pues les mando un saludo a todos, también deseándoles una felicitación por el Día del Químico, que ya pasó el día de ayer, y entonces pues, pues hay que sentirnos, ¿no?, congratulados de esta parte de ser químicos y de apoyar al médico pues, en la determinación de las decisiones, ¿no? Y entonces, pues bueno, ojalá que también esta plática les haya servido pues para ahondar un poco más en el tema y también para que piensen en incluir a la interleucina 6 dentro de sus pruebas de laboratorio, que recuerden que a veces las conocemos como pruebas especiales, pero siempre les digo, no, de especiales no tienen nada. Y bueno, pues ya por mi parte sería todo. Perfecto, Químico, pues una vez más, muchas gracias por su participación el día de hoy y pues con esto daríamos por terminado nuestro webinar del día de hoy.